Novena señal: falsos profetas. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Para el tiempo del fin se levantarán falsos profetas. Un falso profeta es aquel que habla de parte de Dios un falso y engañoso mensaje. No tienen un llamado profético legítimo. Son personas que no tienen relación con Dios. Son gente que no tiene temor de Dios. Para saber en este tiempo de redes sociales, donde muchos se levantan para hablar un mensaje de parte de Dios, vamos a reconocer un falso profeta por sus características, ya que no es fácil distinguirlos. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de los falsos profetas. Vamos a mirar algunos. Miremos 2 de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra, versículo 1 en adelante: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En este verso vemos que siempre han habido y siempre habrán. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estuvo Balaam, Números 22, Ananías en tiempos de Jeremías, Jeremías 28. En el Nuevo Testamento estuvo Bar Jesús o Elimás el mago, que se opuso a Pablo y a Bernabé. En 1 de Timoteo y 2 de Timoteo habla de Himeneo y Fileto, que se opusieron a Pablo y enseñaban falsas doctrinas. En el Apocalipsis vemos al falso profeta que engañará a toda la humanidad impía del tiempo del anticristo. Esa es una señal que hubo y también habrá falsos profetas. Versículo 2: y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. O sea que los falsos profetas tienen un liderazgo fuerte. Los siguen miles. Vemos muchas sectas de falsos profetas. Por ejemplo, Joseph Smith con los mormones. Estuvo también William Soto Santiago. Él se hizo llamar el ángel del evangelio eterno, con la piedra angular. José Luis Miranda de Creciendo en Gracia. Ellos tienen miles de seguidores. Tercera característica, versículo 3: llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Los falsos profetas, como señal, están llenos de avaricia. Son personas que aman el dinero, son mercaderes de la fe. Sacan el dinero de la gente con palabras bonitas, con palabras suaves. Nunca hablan el verdadero evangelio. Son gente que habla un falso evangelio. El fin de ellos es que serán condenados. Si leemos desde el versículo 3 al versículo 9, encontramos que ellos están condenados como Dios condenó a los ángeles, como Dios condenó al mundo antiguo en tiempos de Noé, y como Dios condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra por su pecado. Miremos el versículo 10 para mirar otra característica. Dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores. Son personas, los falsos profetas son personas que siguen los deseos de la carne. Son adúlteros, son fornicarios, son blasfemos, son mentirosos. Están llenos de
maldad, de orgullo. El problema de ellos es el orgullo. Ellos aún se creen mayores que Dios, mayores que Jesucristo. Por eso niegan a Jesucristo, el cual los rescató. O sea, son personas que conocían a Dios, pero que se apartaron del camino. Ahora son apóstatas. Su mensaje es carnal y pecaminoso. No llaman a la gente al arrepentimiento como lo hacía Jeremías, que llamaba al arrepentimiento al pueblo. Los falsos profetas en tiempos de Jeremías hablaban un mensaje suave de paz y de prosperidad. Entonces su mensaje es un falso evangelio. Estos hombres, como les decía, conocieron al Señor, pero se apartaron de Él. Si usted lee ahí en 2 de Pedro, en el versículo 20 en adelante dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Los falsos profetas conocieron a Dios, pero se apartaron del camino del Señor. Por eso ellos estuvieron en iglesias cristianas, en denominaciones sanas, de sana doctrina, pero se apartaron del camino del Señor. Es lo que dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, mirando las características de un falso profeta, podemos identificarlos, y más en este tiempo donde muchos se levantan a hablar el mensaje de Dios, pero no sabemos si verdaderamente es el mensaje de Dios o son personas falsas y engañosas. Tengamos cuidado con ello. Novena señal: falsos profetas.